Seguimos, estamos en la tertulia de este martes 2 de junio del año 2020. Estamos con Gustavo Calvo, acá en Montevideo, estamos con Leo Arari en París, estamos con Gerardo Stavsky en Los Ángeles, California. Otro tema de la agenda internacional de estos días, otro tema que por un lado incluye a Estados Unidos, pero del otro nada menos que a China. La relación entre Estados Unidos y China sumó la semana pasada un nuevo foco de tensión, esta vez en torno a la autonomía de Hong Kong. ¿Qué ocurrió? El viernes pasado el presidente Donald Trump informó que suspendía la entrada a su país de aquellos ciudadanos chinos que representen un riesgo potencial para la seguridad norteamericana. Además, pidió investigar a empresas chinas que cotizan en Estados Unidos y dispuso, por último, que su administración ponga fin a las medidas comerciales preferenciales vigentes con Hong Kong. Estos anuncios fueron una respuesta a la Ley sobre Seguridad Nacional, impuesta por China a Hong Kong y que, según sus críticos, puede terminar con la autonomía de ese enclave. Mediante esa norma, Pekín puede impedir, detener y reprimir toda acción que amenace de manera grave la seguridad nacional, como el separatismo, la supresión, la preparación o la ejecución de actividades terroristas, así como las actividades de fuerzas extranjeras que constituyen una injerencia en los asuntos internos de esa ex colonia británica. Pero claro, nada de esto ocurre sin consecuencias. Ayer un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que cualquier declaración o acción que perjudique los intereses de China se encontrará con un firme contraataque. ¿Quién toma la posta en primer lugar? Vamos contigo, Gustavo. Sí. Contexto, démosle contexto a esto que ahora colocamos en la agenda. Hay muchos temas en uno solo, y cabe recordar que Hong Kong era colonia británica, y cabe recordar que en el año 97 adquiere una especie de cesión al régimen chino bajo la promesa de un país, dos sistemas. La idea es que nos enamoramos un poquito de eso y nos olvidamos de que eso tenía fecha de caducidad. En el año 97 se firmó un acuerdo entre Margaret Thatcher y las autoridades chinas, según el cual esa promesa china tenía una fecha de vencimiento de 50 años. Ya han pasado 23 de esos 50 años. En el año 2047, Hong Kong será íntegramente chino. Es decir, y eso China lo sabe muy bien y Occidente parece haberlo olvidado. El proceso de Hong Kong en este momento es que más de un tercio de los jóvenes entre 18 y 25 años ya responden encuestas diciendo que se van de ahí. Es decir, Hong Kong está yendo hacia el dominio chino. En el medio quedan muchas cosas. En el medio queda la apuesta de Occidente, a pesar del futuro chino de Hong Kong, de radicar allí muchísimas empresas, mucha inversión extranjera, mucha inversión de tipo tecnológico, que le dio a Hong Kong un lustre muy especial. También se lo dio desde el punto de vista de los gobernantes chinos. Es decir, era, digamos, una preciada joya de la cual tomar mano y a la cual nos habían prometido los occidentales en un corto periodo de tiempo, porque 50 años en la vida de un país no es nada. Hoy Hong Kong no tiene tanto peso para China, pero China sigue su plan. China tiene un plan de expansión económico, político y geográfico. China tiene una provincia que se llama Hainan, creo que la anoté por aquí, que es una isla que está frente a Vietnam, está a la salida de ese gran golfo que pertenece a Hong Kong, que está transformando toda la isla en un puerto libre. Allí se van a radicar la mayoría de las importaciones y exportaciones de China, está en el medio del mar meridional chino, y Hong Kong va a tener ya un segundo plano en el año 2022 desde el punto de vista comercial. Por lo tanto, Hong Kong es, le guste a Occidente o no, territorio perdido. Y la administración Trump ha visto eso. Y la administración Trump, como las demás administraciones norteamericanas, tenemos que ser sinceros, no tienen entre sus prioridades ni la defensa de los ciudadanos de Hong Kong,
ni el tema de los derechos humanos en Hong Kong, ni la relación entre la gobernatura de Hong Kong a cargo de Carrie Lam y los ciudadanos que allí puedan estar protestando. No es una prioridad ni política, ni geográfica, y en 6 o 7 meses tampoco va a ser una prioridad financiera. Está bien, pero lo que hubo en el camino fue esta ley votada por China que cambia, da un giro en la autonomía, digamos, de Hong Kong, ¿no? Es ante ese... No va a ser resistido eso. Este jueves de la semana que viene va a ser aprobada por los comisionados del pueblo en Hong Kong. Y no veo a Occidente con ganas, ni con fuerzas, ni con su mente puesta para dar esa batalla. Bueno, Sinceramente lo digo, el COVID-19 está dejando a Estados Unidos de rodillas desde el punto de vista diplomático en muchas áreas. No va a ser más que un renglón más dentro de aquellas puesta en escena que hace a veces Trump frente a su posición frente a China. No quiero minimizar el tema, pero realmente es parte del problema chino para la Casa Blanca. No es un problema separado. Gerardo. Completamente de acuerdo, por eso asentía, digo, no va a ser la línea en la arena que va a trazar Trump ni los Estados Unidos, no lo ha hecho en ningún caso realmente en materia internacional, ¿verdad? Los ladridos son mucho más intensos que las acciones y las consecuencias. No hay un apetito para meterse en este tipo de conflicto, mucho menos ahora. De algún modo, salvando las enormes diferencias geopolíticas y en intensidad de conflicto y historial de conflicto, en la Crimea, si se quiere, por comparar un efecto, claro, por comparar un episodio similar. Y no va a pasar absolutamente nada, del mismo modo que Obama en su momento, esto no es solo un tema de Trump, ¿verdad? Obama también demostró debilidad en su momento con respecto tanto a Crimea como con respecto a Siria, en las líneas rojas. Lo digo porque tenemos que dar un enfoque lo más amplio posible. El problema con Hong Kong, de todos modos, es bueno, todo lo que significa además perder ese estatus preferencial y esa tradición de ser el puente económico con China. Es interesante cómo cambió la actitud de la administración Trump, que como habíamos visto el año pasado, tuvo una posición mucho más tradicional, tradicionalmente estadounidense con respecto al estatus de Hong Kong, la violación a los derechos humanos. Tampoco tenía demasiados dientes esa posición tradicional. En el caso de Trump, porque le dio tan baja prioridad, no la aplicó en tantos otros países, se codió con cuanto dictador pudo encontrar. Pero la posición de Trump ahora cambió, con las protestas de acá, y sus tweets ahora se asemejan a los titulares de los medios chinos. Es como si Trump, en el medio del fragor, acosado por la pandemia y por las protestas, entendiera de pronto que digamos que el modelo de represión chino, más allá de que no es un modelo que se pueda establecer acá, puede entender mejor esa situación. Y vemos como Trump hace eso, y a su vez China, en la oscuridad de la noche, aprovecha toda esta pandemia y toda esta situación, la cual está a su vez a la cual está agregando fuego, ¿verdad? Gerardo, quien sí tiene que preocuparse es Taiwán. Sin duda, es el próximo. Es muy preocupante. Y China ya lo declaró. El mar meridional chino y los países que están allí. Leo, te escuchamos. Está bien, coincido con los lúcidos análisis de quienes me precedieron. Me parece que... ¿Qué quiere decir lúcido, refleja bien la realidad. Hay que reconocerlo. Detalles hay para agregar. Uno es que si se ponen a sancionar demasiado a Hong Kong, están sancionando sobre todo a grandes empresas americanas que tienen su base allí y que se les va a hacer la vida más difícil. El punto clave de Hong Kong, creo yo, fue hacia fin del siglo pasado, recién descolonizado, el know-how financiero del cual China continental no tenía ninguna referencia, digamos. Y Hong Kong, en cambio, tiene desde el banco más viejo del mundo hasta realmente una clase financiera totalmente madura a nivel internacional. Pero eso también va pasando rápido. O sea que está bien el análisis, no es una prioridad. Solo un detallecito al pie. Ni el gobierno de China ni el gobierno de Estados Unidos van a hacer un gran asunto con esto.
pero no sabemos el pueblo de Hong Kong qué va a hacer, porque no tienen las respuestas que han estado pidiendo en la calle con mucha perseverancia durante mucho tiempo hasta el principio de la pandemia. Dice uno de los oyentes que está mandando sus mensajes, en este caso Ignacio, les horroriza a Trump, pero el hecho de que China sea una dictadura, con éxito económico sí, pero dictadura, no les mueve un pelo a los distinguidos analistas. Bueno, Error. error. Yo quisiera hablar porque se supone que según la etiqueta que me han puesto Leo, que a mí no me horroriza Trump, así que puedo hablar libremente. Pero no es cierto. Perdón. No, está bien. A ver. China tiene el sistema que tiene. En relaciones internacionales no podemos estar juzgando entre buenos y malos. No existen estas líneas divisorias en relaciones internacionales. Desde Hobbes y desde antes es así. Pero el tema con China es que sí, tiene un sistema. Lleva adelante un sistema, tiene un plan y lo lleva adelante. Está acelerando los tiempos, en el caso de Hong Kong. Es muy interesante lo que dice Leo sobre las empresas que están en Hong Kong, porque van a tener un dilema importante ahora. Es decir, algunas de ellas se están planteando salir porque ven que Beijing acelera los tiempos de esta transición larga, ven una presencia china, pero es muy difícil que se vayan del todo porque Hong Kong sigue siendo un puente entre las inversiones occidentales y el mercado chino. Que recordemos que por más, le recuerdo al oyente que por más dictadura que sea, es un régimen económico, es el régimen económico más descentralizado y más abierto del mundo. Es decir, la intervención estatal, gracias a Deng Xiaoping, en la economía china pasó del 80 y pico % a menos del 15 hoy. Así que es un mercado donde a Occidente le interesa seguir invirtiendo, con guerra o sin guerra, con Trump, sin Trump, se morirá Trump y seguiremos intentando ver a dónde van los chinos. Otro tema es, desde el punto de vista de lo que planteabas tú, Emiliano, es decir, la gente de Hong Kong en sí, China ya tiene también desde el año pasado del Congreso del Partido Comunista Chino, tiene una estrategia establecida para Hong Kong, que es una estrategia que la ha usado con diferentes etnias que tiene en sus territorios y en sus provincias, que es poblar, poblar y poblar. Hay 7 millones de personas en Hong Kong y ya el 85% hoy tiene un origen étnico chino y van a repoblar Hong Kong. Y en 10 o 15 años ya no habrá que discutir porque será una provincia más que además pedirá por favor entrar en el régimen chino porque desde Beijing le van a decir que diga eso. Eso es la forma de trabajar desde el punto de vista gubernamental que tienen los chinos, tienen una geopolítica muy clara y no es un tema de horrorizarse, es un tema de analizarlo y ver qué Occidente, del cual teóricamente formamos parte, tiene para decir sobre eso. Solo para terminar y no monopolizar, estaba leyendo hoy de mañana una entrevista en la BBC de un ex gobernante de Singapur que decía Occidente siempre tuvo el temor de que un gobernante malo amarillo gobierne el mundo y lo sigue teniendo. ¿Cómo es la frase? ¿Podrías repetir la frase? Sí, cómo no, te la digo exacta porque Occidente siempre tuvo el temor, a ver, espera, la perdí ahora, pero Occidente siempre tuvo el temor de que un gobernante amarillo domine el mundo. No es exactamente las palabras, pero ese es el sentido. La pueden buscar en la BBC, es una entrevista de ayer o de hoy. Una palabrita para Ignacio, Emiliano, sí, si me permitís. Es que mi última frase al respecto puede decir que quizás la última palabra la iba a tener el pueblo de Hong Kong. Yo creo que pueden seguir pasando cosas ahí. Puede ser que no pasen, porque las fuerzas son muy asimétricas. Pero hay una lucha que no solo corresponde a la gente de Hong Kong, sino a todo el pueblo chino, probablemente en aspiración de mejor calidad de vida y mayor libertad. Eso es muy prematuro para empezar a analizar ahora porque hay muy pocas pistas que permitan saber para dónde pueden ir.
Mm. Pero Yo ¿qué brevemente... qué estás imaginando? Perdón. Brevemente quería agregar, con todo respeto, instar al oyente a que escuche los programas anteriores. De hecho, hablamos las cosas que no dijimos en programas anteriores sobre el modelo chino, que es uno de los modelos más represivos, que además goza digamos, lo peor del capitalismo, es el capitalismo salvaje con la represión política, y el hecho de que haya sido aceptado y consolidado es una de las grandes, es uno de las grandes tragedias políticas a nivel de modelos políticos e internacionales que han habido, ¿verdad? Y a su vez con los tigres asiáticos en menor medida. Así que nadie puede tener ni la menor simpatía por un régimen que ha violado sistemáticamente y de los peores modos posibles los derechos humanos. Y como decíamos también, la amenaza que significa los chinos esperando, el régimen chino esperando que Occidente termine digamos, con sus propias rencillas internas y termine de procesar los propios cambios que están sucediendo a nivel demográfico, económico, político, cultural, mientras ellos descansan esperando que no se metan en sus asuntos, no se metan en los demás y bueno, y empiezan a ser entonces los dominadores en materia de economía mundial, ¿verdad? Con ese modelo precisamente. Nadie puede absolver al régimen chino. Otros asuntos llegan, sí, en el final por el lado de las preferencias de cada uno de los tertulianos.